¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal Servidores de Cristo. Esta semana vamos a estudiar un tema sumamente interesante y sumamente importante, porque es un tema que impacta actualmente a todos los seres humanos. Vamos a hablar sobre el miedo y el tema es el miedo que paraliza. En estos precisos momentos, mientras nosotros platicamos acerca de nuestro Dios, nos encontramos con un mundo, con una humanidad que se encuentra sumergida en el temor que genera el miedo. No en el temor a Dios, sino en el miedo que viene de Satanás y cuyo propósito es paralizarnos y destruirnos. El miedo es parte de las virtudes negativas de la raza humana. Es un antivalor que ha estado con nosotros casi siempre. Y digo casi porque en el diseño original que Dios hizo de Adán y Eva no fue así. Pero preguntémonos, ¿qué es el miedo? ¿Cómo podríamos definirlo? La palabra miedo viene del latín metus y se trata de una alteración del ánimo que produce angustia ante un peligro real o imaginario. Se utiliza la palabra miedo para rechazar la idea de que algo malo les pueda ocurrir tanto a nuestros seres queridos o a nosotros mismos. Por ejemplo, hay personas que dicen, tengo miedo que les pase un accidente a mis hijos. Me da miedo de morir en esta operación. Cuando me quedo sola en casa siento miedo, no sé de qué. En ocasiones me da un miedo terrible salir de casa. El solo pensar que mi cónyuge se muera me da un miedo terrible. Es decir, que el ser humano prácticamente le tiene miedo a todo aquello que afecta su vida de manera negativa y que lamentablemente no sabemos cómo enfrentar. Ahora bien, el miedo también es un mecanismo de defensa y que nos libra de peligros reales. Un accidente de tránsito, un negocio fraudulento, un engaño, un asalto, una comida intoxicada, etcétera, etcétera. El miedo, por tanto, no es malo cuando actúa a favor nuestro, pero es tremendamente dañino cuando no nos permite disfrutar la vida que Dios ha diseñado para todos y cada uno de nosotros. Y este es ese tipo de miedo que quiero hablarles el día de hoy. Del miedo que nos paraliza, del miedo que no nos deja avanzar, del miedo que nos mantiene estancados, amedrentados, intimidados. Porque ese miedo no debería tener ni arte ni parte en los hijos de Dios. Lamentablemente no es así. Y hoy en día hay muchos cristianos paralizados y destruidos por el miedo. Veamos algunos versículos. Salmo 27.1 dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizar? El preciso momento cuando David escribió este salmo no está muy claro, pero hay dos posibilidades. La primera es que David lo escribió cuando era joven, antes de ascender al trono como rey, cuando Saúl y su ejército lo perseguían por los montes para matarlo, o que David lo escribió cuando ya era rey y estaba viejo, y cuando sus hijos se rebelaron contra él para matarlo. En fin, este salmo es un resumen de las dificultades que David debió enfrentar en toda su vida y cómo Dios lo rescató de cada adversidad. Sea lo uno o sea lo otro, este salmo es una declaración de victoria en medio de la prueba. ¿Cómo podemos vencer el miedo? Primeramente, enfrentemos nuestros miedos con la palabra de Dios. La lectura de la Biblia es por lejos el mejor antídoto contra el miedo. ¿Y saben por qué? Porque es un libro que transmite paz, esperanza, fe, valor, autoridad. Y cada uno de estos elementos nos sirven para contrarrestar el temor, la angustia, el desasosiego del alma, etcétera, etcétera. Mateo 14:27 nos dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. El libro de Deuteronomio, capítulo 31, versículo 6 nos dice, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. En Juan 14:1 la palabra nos dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En segundo lugar, debemos de someter a Dios nuestro pensamiento.
Muchos de nuestros miedos son frutos únicamente de nuestra imaginación. Fantasmas que vagan por los sótanos de nuestra mente arrastrando cadenas. Y lo peor de todo es que nosotros hemos decidido creer en fantasmas que no existen. Por eso en Proverbios capítulo 10, versículo 24, la palabra nos declara: lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Amigos, los miedos son temores que en la mayoría de los casos nosotros mismos nos los inventamos y nuestra mente se encarga de alimentarlos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Llenar nuestra mente con los pensamientos correctos y someterlos al escrutinio de Dios. Tenemos que aprender a domesticar y a dominar nuestra mente. Por eso, la Biblia en el libro de Proverbios, en el capítulo 16, versículo 3, nos dice: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Filipenses 4:8 nos dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Segunda de Corintios 10:5 nos dice: llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En tercer lugar, tenemos que actuar en fe y con fe. En estos momentos la humanidad está pasando por momentos de mucho miedo generados por la angustia de la situación actual. Miedo a enfermarnos, miedo a morir, miedos a que la situación económica se deteriore cada día más, que perdamos nuestro trabajo, nuestros ingresos, etcétera, etcétera. En estos momentos el mundo respira miedo por todos lados. La humanidad no haya qué hacer. El panorama presente es muy desalentador y el futuro todavía se ve aún más difícil. Hoy la gente tiene mucho miedo, hay mucho desánimo, mucha depresión, los suicidios están creciendo a un ritmo y a niveles alarmantes. La gente está renegando de Dios y todavía hay gente que está culpando a Dios de todas estas cosas. El miedo hace que el mundo no encuentre en Dios una respuesta a su clamor, porque el mundo lo que ve es lo que tiene enfrente y a Dios solo se le encuentra a través de los ojos de la fe que vienen de lo alto. El miedo tiende a paralizarnos, pero la solución que Dios nos da es hacer justamente lo contrario. Fíjense que Dios nos manda a movernos aun cuando tengamos miedo. En Éxodo 14:15 leemos: entonces Jehová le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Dile a los hijos de Israel que marchen. Preguntémonos, ¿acaso David no tuvo miedo de enfrentarse al gigante? Claro que sí, pero igualmente lo atacó. ¿O es que Moisés no tuvo miedo de dirigir a Israel camino hacia la libertad? Por supuesto que sí. Y sin embargo dirigió a la nación. ¿Será que nuestro Señor Jesucristo no tuvo temor al saber de la muerte que iba a sufrir? Claro que sí, pero aún así murió en la cruz. El miedo es parte de la naturaleza humana, pero no es parte de la naturaleza de Dios. Por eso es que Dios quiere que marchemos siempre hacia adelante, con nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Todo esto, a pesar que nuestra mente y nuestro cuerpo nos digan lo contrario. A esto es lo que nosotros le llamamos fe. Hebreos 11:6 dice: porque sin fe es imposible agradar a Dios. Marcos 11:22 nos dice la palabra: respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Hebreos 11:1 la palabra nos dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Veamos algunos otros consejos para enfrentar el miedo y vencer. Primeramente, tenemos que tener todos los días un tiempo de oración íntima con Dios. En segundo lugar, asistir regularmente a una comunidad de fe, iglesia, célula, grupos de estudio o un canal como el nuestro. En tercer lugar, escuchar música cristiana con contenido doctrinal teológicamente sana. Y hay que tener mucho cuidado porque actualmente hay mucha música que no está teológicamente correcta. En cuarto lugar, escuchar prédicas y enseñanzas que contengan una doctrina verdadera y que nos ayuden en el crecimiento de nuestra vida cristiana. En quinto lugar, compartir con otras personas
estos miedos que nos atacan y pedir ayuda en oración, consejería, respaldo espiritual. En sexto lugar, estudiar la Biblia para que nos ayuden a entender el porqué de nuestros temores. En séptimo lugar, debemos declarar en voz alta la protección de Dios en nuestra vida con versículos bíblicos, en oración, es decir, palabras que afirmen y confirmen nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Y recordemos, el Dios al que servimos prometió estar con nosotros siempre para ayudarnos, animarnos y protegernos. Memoricemos esta promesa y hagámosla nuestra. La encontramos en Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Josué 1:9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Entonces, ¿qué necesitamos hacer para que Dios esté siempre con nosotros y vencer el miedo? Vivir en santidad y obediencia a Dios y su palabra. Hermanos, amigos, Cristo es el vencedor de todo miedo y de todo temor. Satanás quiere paralizar nuestra vida con el miedo, pero Cristo quiere que nosotros tengamos una vida y vida en abundancia. Rechacemos todo ataque de Satanás porque Cristo desea que todos sus hijos seamos sal y luz de este mundo, viviendo en victoria, siendo ejemplo para una humanidad que sufre, para que el mundo pueda ver el poder de Cristo a través de cada uno de nosotros. Honremos, alabemos, glorifiquemos a nuestro Redentor y Salvador, venciendo todo temor en el nombre de Jesucristo y con el poder del Espíritu Santo. Amén. Amigos, si les gusta este video, por favor denle like y suscríbanse al canal. Y les solicitamos y les pedimos que lo compartan con sus familiares y amigos. Muchísimas gracias, que Dios me lo bendiga.